Ok, bienvenidos a esta segunda lección en este curso. La palabra crece, discípulo. Y esta semana es una semana muy importante porque estamos estableciendo una base, una fundación para entender cómo llegamos a ser discípulos. Todos nosotros, los creyentes, somos discípulos de Cristo. Pero no se trata de algo que nosotros hemos hecho, sino se trata de lo que ha hecho por nosotros. Y queremos hacer hincapié en eso todos los días y en cada conversación que tenemos con una persona acerca de nuestra relación con Dios. Luego, en las próximas semanas, vamos a examinar y establecer algunos hábitos que nosotros como discípulos de Cristo podemos establecer en nuestras vidas para llevar a cabo su misión y para amar a los demás mejor. Pero primero queremos ver la base y luego la construcción. Y hoy nos toca el tema de en Cristo. Vamos a ver que estamos en Cristo y qué quiere decir eso y cómo llegamos a ser en Cristo, ¿no? Favor de desactivar sus micrófonos cuando no están hablando para que todo el mundo pueda escuchar la conversación. Ya somos 34 personas en esta sesión y están llegando más personas, entonces es muy importante recordar a desactivar sus micrófonos cuando no están hablando. Muchas gracias. No hemos tenido muchos problemas con eso, pero pues solamente requiere una persona que no está atento a su micrófono para hacer un poco de ruido y bulla. En Academia Cristo les pedimos que mostremos respeto, llegando preparados, siendo puntuales a los profesores que nos sirvan, a los compañeros de clase y en el grupo de WhatsApp. No he visto ningún problema aquí, pero es bueno recordar eso. Queremos tener un lugar seguro, queremos tener conversaciones libres, queremos hacer preguntas sin el miedo de recibir burlas o desrespeto o algo así. Y ya que somos muchas personas, no podemos ir uno por uno saludándonos, pero lo que quiero hacer hoy es dividirlos en grupos pequeños. Entonces, en Zoom voy a ponerlos en grupos de 4 o 5 personas. Y yo quiero que cada uno se presente y tal vez decir de dónde son y pues para que nos conozcamos un poco mejor. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, pastor. Muy bien, Todo está claro, pastor. Gracias. excelente. Yo sí quisiera Entonces, hacer una pregunta. Buenas noches, bendiciones a todos. buenas noches. Sí. Bueno, supongo que usted nos va a aclarar o a orientar en el sentido de que si Pablo en sus, aquí como dice usted en el mensaje que nos envió, Sí. ¿qué quiere decir en Cristo? Ujú. Frase tan usada por Pablo en las 13 cartas que envía a las diferentes 13 ciudades. No, ¿Qué quiere excelente. decir en Cristo? Sí, una pregunta excelente. Y después de los saludos, nos metemos profundizamos en esas preguntas. Entonces, Muy bien. espere un poco más y Está bien. contestamos sus preguntas. Entonces, Gracias. los voy a enviar a sus grupos pequeños ahora y tendrán 5 minutos para saludarse y para presentarse y decir de dónde son. Sí, van a ver un
un botón que pueden presionar. Ahí donde dice entrar. Sí, sí, ahí. Luis Armando, ¿está ahí? Luis, ¿está ahí? Se agregó requera no encontró la oportunidad de la palabra de ustedes para la gloria de Dios. Amén. $57,290. Muy bien. Le voy a pedir a mi esposo que le pase el enlace, pues, hermano César. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Bendiciones a todos Y también. un gusto de conocerlos a todos. Gracias, hermana, igualmente. Ya llevo el 8º curso hecho con este. Sí. Sí, la verdad que es muy bueno. Si lo pueden hacer a Hola Norma. Hola Lupita. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, pastor? Bendiciones. 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 ¿Cómo está usted? Amén, amén. Vamos en victoria, ya mejorando bastante la salud, gracias a Dios. Ok, muy bien. Excelente. Amén, amén. Espero que usted también esté bien, pastor. Sí, estoy bien. Gracias a Dios. Amén, amén. Gracias a Dios, exactamente. Sí, en este momento sus compañeros están en grupos pequeños saludándose y Sí, entonces, no sé si me agrega, no sé. sí, pues en este grupo usted está en un grupo con Lupita, entonces puede saludarse ustedes. Lupita, Ah, buenas noches. buenas noches, Lupita. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bien, bien, mejorando ya de salud. Ahí vamos, Dios manteniéndome en victoria sobre todo y con fe en seguir adelante y apoyándome de Él y aprendiendo más de su palabra, que es lo que me está alimentando y me está fortificando. Gracias a Dios, hermana, bendiciones. Amén, amén. Doy de acá de México. ¿Usted de qué Sí, país es? yo soy de acá de Panamá, de la provincia de Herrera, el distrito de Parita, el corregimiento se llama Potuga. Es rural, un área bien rural. Para que nos conozcan. Para que mejor.
Qué bueno, hermana. Bendiciones hasta Panamá. Amén, amén. Igual a usted hasta allá a México. Que Dios me la proteja y la siga manteniendo en victoria, hermana. Así que yo, así que me ve ahí muy oscura, ¿vale? Acabo de conocer a 4 personas diferentes. ¿Oíste? Colombia, Chile, Ecuador, Perú. Y yo. Ya está. Ok, creo que todo el mundo ha regresado ahora. Pues espero que les haya gustado la oportunidad para saludarse y presentarse y conocer a otros compañeros en la clase. Espero hacer grupos pequeños con ustedes. Casi cada clase a veces sería como un saludo, otras veces como voy a pedir que discutan un tema, una pregunta sobre un tema. Vamos a jugar con los grupos pequeños. Muchas gracias. Gracias, profesor. Sí, muy buena la idea. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar entonces a las preguntas del día, pero después de una oración. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad para estudiar tu palabra. Ayúdanos con tu sabiduría que viene de tu Espíritu Santo a través de la palabra. Ayúdanos con nuestro entendimiento, con nuestra motivación y con la base para que entendamos mejor cómo somos y quiénes somos y qué hacemos como tus discípulos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, primero Amén. Amén. tenemos algunas preguntas de repaso que ustedes contestaron como su tarea. La primera pregunta es la siguiente. Como dice el video, Pablo usa la frase en Cristo. Dice en Cristo 79 veces en sus 13 cartas inspiradas. Entonces Pablo, el misionero, escribió 13 cartas que ahora están en la Biblia. Son la palabra de Dios. Y él usó la frase en Cristo casi 80 veces. ¿Qué le dice eso como discípulo de Cristo? A Pablo Hugo. Sí, profesor. A mí lo que me llama la reflexión es que somos discípulos por la fe en Cristo y solamente por eso vamos a discipular. Es decir, teniendo fe en el Señor, ahí vamos a poder seguir el Evangelio y predicarlo a los demás, pero siempre con la fe en Cristo. Muchas gracias, Pablo. Arturo, le damos la palabra. Sí, pastor. Lo que pasa es de que yo lo que pude investigar y conocer es que en el caso del Señor Jesucristo, bueno, pues es Cristo, pero también se le conoce y se le ve como el Mesías y como el ungido de Dios. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí como discípulo del Señor? Ungido es un escogido para una labor especial, es el que se le escoge para algo muy grande, muy especial. Entonces, si Cristo está manifestándose de manera así como lo marca Pablo, para mí como creyente, pues me enaltece, ¿no? Porque quiere decir que soy un escogido, un ungido de Dios. Eso es lo que yo pude entender, pastor. Gracias. Sí, muchas gracias. Isaac. Sí, hermano, la palabra discípulo es muy amplia. Sin embargo, en los círculos donde nosotros nos movemos, no se puede concebir un discípulo si no está en Cristo. Eso es lo que nos va a entender Pablo y eso es lo que me va a entender a mí. Si acaso queremos ser discípulos en este círculo donde estamos, tendría que ser en Cristo. Si no, no se puede concebir la palabra. Muchas gracias, hermano. Gracias. Y Katia. Para mí, profesor, estar en Cristo es lo más importante. Eso considero. Y eso es sinónimo de estar en su palabra. Su palabra es amplia
y a veces muy difícil de cumplir. Ujú, ujú. Sí, sí, muchas gracias. Entonces, en Cristo es una expresión muy especial, porque cuando la consideramos, vemos que es casi un lugar. Vivimos en Cristo, estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos seguros, somos parte de Él. En algunas partes de la Biblia nos describe como miembros del cuerpo y Jesús es la cabeza. Somos unidos a Él, estamos en Él. Es como estar en un país. Ah, estoy en Ecuador ahora. Pues sí, estoy en Ecuador y a veces estoy en los Estados Unidos, a veces estoy en otros países, a veces estoy en otras ciudades, pero siempre estoy en Cristo como su discípulo. Entonces, podemos considerarlo como un lugar, como un país, como un estado. Así. Como un lugar de procedencia. Ujú, ujú. Muchas gracias. Vamos a seguir. Veo que hay algunas manos en el aire, pero tal vez puedan contestar las siguientes preguntas también. Muchas gracias. En el último versículo de la lectura de la Biblia que se usa en el video, Jesús les dice a sus discípulos, ustedes, está hablando a sus discípulos, a sus creyentes, ustedes no me eligieron a mí. No me eligieron a mí, más bien yo, Jesús está hablando, yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes. ¿Por qué esas palabras de Jesús son tan consoladoras para nosotros como sus discípulos? Kleiner. Kleiner, ¿está ahí? Perdón, tenía el audio desactivado. Ok. Dice que después de decir estas palabras, sale a la noche oscura y es arrestado, juzgado y matado y enterrado, y luego resucitado y asciendo al cielo. Sus discípulos, por su parte, llegan a ser hacedores de discípulos. Solo unos pocos años después, bajo la inspiración del Espíritu Santo, con el apóstol Pablo, y a ellos no se les dio la bendición de seguir físicamente a Jesús, así como la primera vez, y Pablo nos asegura ser discípulos por la fe y en Cristo. Amén. Ok, muchas gracias por darnos un poco de contexto. Es importante recordar quién está hablando. Jesús está hablando y qué iba a decir, qué iba a hacer Jesús en las próximas horas, en los próximos días. Él iba a salvarnos. Él iba a la cruz. Él iba a la tumba. Él iba a resucitar. Entonces, ese Jesús es nuestro Jesús y ese Jesús nos eligió. Muy bien. Y gracias por hacernos pensar en el contexto. Blazing. ¿Es blazing o blazing? Blazing. Blazing, ok. Ajá. Gracias. Sí, bueno, esas palabras de Jesús me llenan de mucho consuelo y también de mucha alegría, porque Él nos ha escogido, pues a pesar de nuestros errores y de nuestras debilidades, fuimos escogidos. Muchas gracias. Isaac. Sí, hermano, quizá para añadir un poco más al comentario de mi hermana que habló antes, que un ser tan perfecto, tan bueno, que vivió una vida tan perfecta delante de Dios, como Jesucristo, que me haya escogido a mí con todos mis errores, eso sí que es consolador. Y donde quiera que esté, siempre lo vamos a recordar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a Daisy. Profesor, sí. Qué maravilloso, realmente, qué consolador, qué fantástico, qué emocionante es realmente que hayamos sido elegidos por Dios
para como discípulos poder dar frutos, porque por gracia de Dios, por la elección que tuvo Él para nosotros, somos llamados para dar frutos. Pues, ¿qué tal realmente ese consuelo que tenemos? Sí, sí. Esa es mi acotación, pastor. Gracias. Ricardo Fidel Ramos. Mire, porque si Dios nos eligió a nosotros, nosotros tenemos seguridad, tenemos tranquilidad, tenemos protección. ¿Por qué? Porque si Él nos eligió, tenemos todo eso. Eso es lo grande de Dios. Tenemos todo esto y mucho más. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por ese aporte. Arturo Navarrete. Sí, pastor, yo encontré un versículo en Jeremías 1:5 que se me hace maravilloso. Dice, antes de que se formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo creo que eso es algo maravilloso, ¿no? Porque pues nosotros estamos con el amparo de Cristo desde antes de nuestro nacimiento y por lo mismo pues tenemos la dicha de poder ser discípulos de Él de una manera amplia, abierta y con la bendición que nos puede dar y la protección sobre todo que tenemos de Él. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias. Este versículo es muy importante porque resalta la salvación por la gracia de Dios, el amor inmerecido. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos dice que no depende de nosotros la salvación, sino que depende de Dios. Todo va a Dios. Y uno de los versículos que ustedes pueden usar en conversaciones con otras personas y de hecho para enseñarles enseñarse a sí mismo es este versículo. No empezó con nosotros, nuestra salvación. Y nosotros no tomamos el primer paso. Dios lo hizo. Dios tomó el primer paso. Dios nos eligió. Y ahí está la seguridad, porque no depende de nosotros. Ahí está la paz, porque no depende de nosotros. Ahí está la salvación y la alegría que tenemos, el gozo que tenemos, porque no depende de nosotros. Y eso es importante como discípulos, porque vamos a estar hablando de hábitos de discípulos, vamos a estar hablando de acciones que podemos llevar a cabo en nuestras vidas y vamos a fallar, vamos a pecar, no vamos a lograr todas nuestras metas. Y si pensamos que nuestra salvación, nuestra identidad con Cristo, nuestro estado como discípulo depende de nosotros, vamos a deprimirnos, vamos a estar muy tristes, vamos a poner nuestra confianza en nosotros mismos en vez de en la Biblia. Muy bien. Ok, seguimos. El video dice que el lirio de sangre africano, una flor, espero que hayan visto esta flor en el video, es muy, muy hermosa. Dice que esa flor solo crece en las condiciones adecuadas. En la lectura bíblica de Juan 15, Jesús dice que solo hay una condición bajo la cual creceremos y daremos fruto como sus discípulos. ¿Cuál es la única forma en que un discípulo crece y da fruto? Janet. Sí, profesor, manteniendo la conexión espiritual con Jesús es la frase que cogí del video que tenemos para mantener es la única forma de que el discípulo crezca. ¿Y qué es lo que nos mantiene en conexión con Cristo? Bueno, sería mediante la fe y los frutos de la fe. Ok. Pues frutos vienen de algo. La fe se pone en algo. Entonces, usted está muy, muy cerca a la respuesta, pero yo quiero que avancemos un poco más. Sí.
Pero muchas gracias por su aporte. Renel. Sí, la palabra de Dios dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí es, diría yo que es la clave. Para permanecer en Cristo debemos de permanecer en su palabra, que es la que nos lleva a lo que decía nuestra hermana. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ok, sí, hay algunos pasos más en ese camino. La fe es buena, queremos la fe, seguramente queremos la fe, pero ¿de dónde viene la fe? La fe viene de la palabra de Dios en la Biblia. Queremos producir frutos, queremos hacer buenas obras, pero ¿de dónde vienen los frutos? Vienen de la fe. Entonces, si empezamos con las frutas, ok, ¿de dónde vienen las frutas? De la fe. ¿De dónde viene la fe? De la palabra. Y la palabra es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, queremos tener todo en orden, su orden correcto. Las tres cosas que mencionamos son buenas. La palabra de Dios, la fe y las obras, el fruto. Pero si mezclamos el orden, vamos a meternos en problemas porque no estaremos hablando bíblicamente si mezclamos el orden de esas cosas. Y yo voy a tener una diapositiva para explicar eso un poco más. Vamos a Alicia. Pastor, yo quería decir que cuando vivimos en la dependencia que tenemos en Cristo, en la obediencia, en la comunión y en la palabra. Sí, la palabra es el comienzo y todo fluye de la palabra de Dios. La fe fluye de la palabra de Dios. Las obras, la obediencia que usted mencionó, fluyen de la palabra de Dios. Entonces, si estamos buscando una raíz, necesitamos excavar un poco, excavar. Si decimos que el tronco o las ramas o las hojas son la raíz, nos equivocamos. Necesitamos excavar un poco más. La obediencia, las buenas obras, la fe, la oración son buenas cosas, pero no son las cosas que nos mantienen en Cristo. Necesitamos excavar un poco más y cuando, pues en Juan 15 dice, la palabra de Dios es lo que nos mantiene en la fe. Luego hablamos de la fe, las obras, la oración, todas esas cosas buenas, pero primero necesitamos excavar, encontrar la raíz y luego podemos hablar acerca del tronco, las ramas, las hojas y las frutas. Espero no haber confundido a nadie con mi ilustración. Pastor, yo entiendo, eso es que estamos justamente haciendo eso, escarbando, buscando, analizando la palabra de Dios, buscando la raíz para llegar a la verdad. Sí, es cierto. José Mendoza. Sí, profesor. Si hablamos de fe y de los frutos, todo proviene del Espíritu Santo, es obrado por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos dar ni un paso si no es por el Espíritu Santo. Y si hacemos algo bueno es por el Espíritu Santo, porque nosotros no estamos inclinados a hacer lo bueno. Es todo por el Espíritu Santo. Muchas gracias. Ok, vamos a seguir. Gracias por sus comentarios. Ahora, somos discípulos. Y un discípulo es un seguidor de Cristo. Somos discípulos, somos seguidores de Cristo simplemente por la gracia. La gracia es un regalo de Dios, porque estamos en Cristo por la fe. ¿Por qué es tan peligroso agregar cualquier otro requisito para ser un discípulo? Ya hemos tocado este tema un poco, pero yo quiero escuchar la respuesta de ustedes. Vamos a Fabio.
Aló, Sí, adelante, Fabio. ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo levanté la mano para la pregunta anterior, pero bueno, voy a siento. responder esta. ¿Por qué estaríamos obrando en nuestras propias fuerzas, agregando a lo que está escrito en la palabra? Muy bien. Sí, gracias. Blazing. Sí, hermano, porque nos llevaría, primero nos llevaría a un engaño y le quitaríamos el mérito a la obra de Cristo para entonces comenzar a darnos el mérito nosotros mismos. Ok, bien explicado. Arturo. Sí, pastor, yo lo considero igual, ¿no? Dios al morir en la cruz nos da la bendición de la salvación y la vida eterna. Entonces nosotros por obras nuestras no podemos alcanzar, jamás lo lograríamos por ser grandes pecadores. Lo mismo aquí sería, ¿no? En el caso de si Dios ya nos hizo discípulos desde antes que naciéramos, quien nos escogió, querer hacer algo por nuestra parte, como dijo la hermana y los hermanos, sería algo que no traería ningún beneficio, ¿no? Y evidentemente, pues no alcanzaríamos el logro de discípulos, porque por nuestras propias fuerzas nunca lo lograríamos, pastor. Sí, muy bien, gracias. Excelente. Vamos a seguir, muchas gracias. Ok, en Cristo. Es muy importante notar que el fruto viene después de que estamos en Cristo. Por eso lo llamamos fruto, porque un fruto viene de un árbol, viene de una planta. El fruto no viene primero, el fruto viene después. Y no queremos decir que el fruto viene antes de que estamos en Cristo. No, el fruto viene después de que estamos en Cristo. De hecho, lo que tenemos, estas palabras en esta diapositiva, en la pantalla ahora, son muy importantes para toda Academia de Cristo, para entender la Biblia, para los otros cursos. Si nos equivocamos con este punto, es como poner la piedra angular chueca. No. Vamos a construir un edificio chueco si no ponemos la piedra angular correctamente. Algunos de ustedes trabajan con la construcción, saben que es muy importante poner la piedra, la primera piedra antes de construir todo lo demás. Queremos entender que el fruto viene después. Parece muy sencillo, pero algunos de ustedes han tomado la clase de legalismo y otras clases. Y este punto es bien importante. El fruto viene después. Y muchas enseñanzas, desafortunadamente, de muchas prédicas en el internet, en algunas congregaciones de predicadores, básicamente dicen que el fruto viene primero, que el fruto es más importante, que somos salvos por el fruto. No, no es cierto. La Biblia habla claramente que estamos en Cristo primero y luego producimos fruto. En Cristo primero, después en fruto. Lo siento, estoy repitiéndome mucho, pero es muy importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, yo precisamente estaba analizando eso de la vid, de la parábola de la vid. Sí, es la vid y somos las ramas, los pámpanos. Exactamente. La vid es más importante. La vid empieza, luego crecemos. Gracias. Ok. ¿Cómo llegamos a ser discípulos?
Pues el Espíritu Santo tiene algunas herramientas para hacernos creyentes, para hacernos hijos de Dios, para hacernos discípulos. Y una de las herramientas es una herramienta muy hermosa, muy especial, y es el bautismo. Y hoy vamos a hacer hincapié en el bautismo, porque pues uno puede escuchar es un la palabra fruto. ¿Me escucha? Es un fruto. Sí, sí. Pues el bautismo, de hecho, muchas personas piensan que el bautismo es algo que nosotros hacemos para con Dios. Entonces, si tenemos una flecha, muchas personas piensan que la flecha está apuntando hacia Dios, de nosotros a Dios. Pero cuando examinamos la Biblia acerca del bautismo, vemos que el bautismo es algo que Dios hace para con nosotros. La flecha está apuntando abajo, de Dios a nosotros. Es un regalo de Dios, es la obra de Dios. Y el bautismo tiene poder por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que está usando esa palabra. Y es nuestra entrada en el reino de Dios. Es hermoso. Uno puede llegar a ser creyente escuchando la palabra de Dios y todo eso, pero inmediatamente va a ver el bautismo, y es otra herramienta muy, muy hermosa de Dios, que nos da la fe, que nos da la salvación, que nos da la seguridad, que nos da la vida eterna, que nos hace hijos de Dios. Puedo hablar y hablar y hablar de la lista de bendiciones que vienen del bautismo. El bautismo como mandato de Cristo, Cristo quiere que bauticemos a todo el mundo, porque dice en Mateo 28, Jesús ya fue crucificado, ya resucitó, pasó un poco de tiempo, más de un mes con sus discípulos, y ahora está a punto a ascender al cielo, subir al cielo, y nos dio una promesa y nos dio una misión. Aquí tenemos la misión. Dice, por tanto, vayan. Y él no está hablando solamente a los discípulos, los 12 discípulos, está hablando a todos sus discípulos, incluyéndonos a nosotros. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. En el bautismo podemos usar cualquier agua. El poder no está en el agua. El poder está en la palabra de Dios, porque los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la palabra. Ahí está el poder. Ahí está el bautismo. ¿Y qué hace el bautismo? Pues tenemos muchos versículos, y de hecho no vamos a estudiar todos los versículos en esta clase, pero aquí en Romanos 6 dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Nuestro bautismo nos conecta a Cristo. Voy a leer toda la sección aquí. Dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Pablo está escribiendo su carta a los romanos, los que estaban en Roma. Y él está hablando a una persona, pues primero describe la ley de Dios, el pecado, luego describe la gracia de Dios, y ahora está pensando en alguien quien tal vez dirá, pues si Dios me salvó gratuitamente, si me salvó por la gracia, si el perdón es gratis, yo puedo seguir pecando. Yo puedo pecar lo que quiera. Pero Pablo dice que no, de ninguna manera no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros vivamos una vida nueva. El bautismo nos pone en Cristo Jesús. El bautismo nos conecta a Cristo. Y estamos tan unidos a Cristo, es como si nosotros muriéramos con Él. Y nosotros fuéramos sepultados con Él. Y nosotros resucitáramos con Él. De hecho, eso es lo que pasó. Su muerte, la muerte de Cristo, es nuestra muerte. La resurrección de Cristo es nuestra vida nueva. Eso es el bautismo. Cada vez que, pues, ustedes en la aplicación de Academia de Cristo, vieron algunos videos y los videos decían que cada vez que la Biblia habla acerca del bautismo, siempre habla de una cosa con poder. El bautismo nunca es una cosa débil, desechable, algo no importante. Siempre es algo poderoso. Una pregunta, pastor. Sí. ¿Qué importancia tiene el elemento agua en el bautismo? Pues Cristo nos mandó a bautizar con agua y con su palabra. Tal vez esta diapositiva aquí, la foto que tenemos aquí, nos puede ayudar con eso. Hay muchas maneras para decir a una persona, te amo. Una esposa, un esposo puede decirle a su esposa, te amo, te amo. Puede decirle a su esposa todos los días, te amo. Y es bueno, queremos eso. Pero también va a mostrar su amor a través de sus acciones. Y Dios hace lo mismo. En la Biblia es como una carta de amor. Y nos dice una que otra vez, te amo, te amo, te amo. Wow. Y nos encanta eso. Queremos eso. No vamos a menospreciar eso. Pero Dios también nos dice, te amo a través de cosas físicas. Y aquí tenemos el agua. También en otros cursos van a estudiar sobre la Santa Cena. Ahí tenemos un poco de vino y un poco de pan. Es Dios diciéndonos, te amo en otra manera. Nosotros somos seres muy físicos. Queremos tocar cosas, necesitamos ver cosas y todo eso. Y Dios nos provee esas cosas para decirnos, te amo. Hay muchas maneras para decir, te amo. Y Dios... Pero entonces no tiene que ver con la purificación. Sí, pues hay mucho simbolismo en el agua también. Purificación y conexión con la vida. Nosotros necesitamos tomar agua todos los días o nos morimos. Entonces hay conexiones ahí también. Hay paralelos. Pero el poder en sí está en la palabra de Dios. Cuando decimos te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, esas palabras, la palabra de Dios es lo que hace el simple agua, el bautismo. Bien, gracias, pastor. ¿Alguien más tiene una pregunta, comentario? Pastor, quería acotar sobre la pregunta 3, que considero que amándonos unos a otros, estamos convirtiéndonos en buenos discípulos, porque si amamos unos a otros, estamos obedeciendo el mandamiento del Señor y estamos permaneciendo en su amor. Yo le preguntaría, ¿qué es lo que nos acerca a Cristo? ¿Qué es lo que nos acerca a Cristo? Y yo diría, y yo veo la Biblia diciendo la misma cosa, es que Dios primero se nos acerca y luego, pues, Él nos llena con amor. Entonces, somos como una botella vacía y nos llena con amor.
y luego podemos ir a otra persona con su amor y amarles. No podemos empezar sin el amor de Cristo y amar a otras personas en la misma manera. Necesitamos recibir el amor de Dios. Dios necesita llenarnos con su amor y luego amamos a otras personas. ¿Eso tiene sentido? Amén. Bien. ¿Alguien más? Ok. Continuamos. Gálatas 3. Tiene otro versículo sobre el bautismo. Quisiera que alguien leyera este versículo por nosotros. ¿Quién quiere leer? Arturo Navarrete. Sí, dice Gálatas 3, 26, 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Gracias. Y la pregunta, ¿qué dice ese pasaje sobre el significado de ser bautizado en Cristo? ¿Qué dice este pasaje sobre el significado de ser bautizado en Cristo? Arturo. Sí, pues que estamos revestidos de Cristo, nada menos lo más importante, ¿no? De que ya nuestra voluntad, nuestras acciones, ya no figura, ¿no? Sino que al estar revestidos en Cristo, Él ya nuestra vida, ¿no? Mengua toda nuestra voluntad y Él toma nuestra vida para que se hagan las cosas de acuerdo a como Él nos lo va marcando. Eso es lo que entiendo. Okay, gracias. Ricardo Fidel Ramos. Somos hijos de Dios. Sí, sí. Qué especial es eso, ¿no? Wow, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos tan especiales que nos llama hijos. Xiomara. Sí, pastor, mire, yo entiendo que el bautizo, ¿verdad? Es un paso muy grande. Bueno, yo lo que entiendo que el ser bautizado es porque uno ya está preparado para aceptar la salvación y creo que es ser criatura nueva, que nacemos de nuevo, el bautizo, ¿verdad? Eso es lo que entiendo, pastor. Gracias. Okay, muchas gracias. Tal vez volvamos a la respuesta de Arturo para entender esto un poco mejor. Entonces, él mencionó que estamos revestidos de Cristo. Sí, criatura nueva. Sí, hemos sido revestidos de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues es otra imagen, ¿no? Y de hecho es una imagen que encontramos en otros versículos de la Biblia también. Nosotros llevamos puestos la ropa perfecta de Cristo. Cristo nos dio su perfección. Por eso vivió. Por eso vivió pues más de 30 años para cumplir todo lo que nosotros no podemos cumplir. Somos perfectos porque llevamos puestos la perfección de Cristo. Cuando Dios, el Padre, nos ve, Él ve personas perfectas porque tenemos la perfección de Cristo. Versículos como Isaías 64:6 habla acerca de nuestra propia justicia. Es como ropa manchada, es como ropa sucia. No podemos entrar en el reino de Dios con nuestra propia ropa sucia, los pecados. Me refiero a los pecados que tenemos. Mateo 22 tiene una parábola. Una parábola es una historia que contó Jesús que nos enseña algo acerca de cómo Dios obra en el mundo. Y ahí en Mateo 22 habla acerca de una boda. Y el que invitó a los invitados les regaló ropa nueva, ropa de boda. Y habla acerca de eso. Y también en Apocalipsis 7
Habla de las personas en el cielo con sus ropas blancas. Blancas como la perfección de Cristo que nosotros tenemos, porque es la perfección de Cristo. Lili, ¿usted tenía una pregunta? No, hermano, fue sin querer que levanté la mano. Está bien. ¿Alguien tiene una pregunta sobre este punto? Si ustedes han tomado algunas clases con nosotros, a veces llamamos eso la obediencia activa de Cristo, porque Él obedeció en nuestro lugar. Él obedeció en lugar de nosotros. Es parte de la salvación. Ok, vamos a seguir. ¿Quién quisiera leer Colosenses por nosotros? A Gustavo. Sí, pastor. Entonces dice Colosenses 2, del 13 al 14. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él, por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se había despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios le ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acto de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Gracias. ¿Y qué significa el bautismo de acuerdo con este pasaje que acabamos de leer? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué hace el bautismo? Sí, es un pasaje un poco más complejo aquí. Entonces voy a dejarlos leerlo otra vez aquí en silencio y meditarlo un poco más. ¿Qué significa el bautismo? Fabio. Primero Fabio. Sí. Sí, pastor. Al sumergirnos en el agua del bautismo, somos sepultados, morimos con Cristo. Ajá. Y al salir del agua, resucitamos también con Cristo. Ujú, ujú. Sí, estamos con Él. Pues dice ahí, en verde, en letra verde, con Él, con Él. Muy bien. A ver, Marisela. Gracias, pastor. Sí, efectivamente es un pasaje o una porción un poquito compleja porque el bautismo, pues obviamente ya lo hemos ahorita las féminas antes y tiene otra acepción, ¿no? Y aquí lo que yo alcanzo a identificar es que cuando dice que somos sepultados en Él y dice que por la fe en Dios nos levantó de los muertos, porque antes estábamos muertos, pero si ahora estuvimos bautizados y sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitados con Él, a mí me da la impresión, yo soy muy visual y me da la impresión como que nos unimos, ¿no? Como cuando dos cuerpos se unen, cuando, no sé, como, digo, el agua y el aceite nunca se pueden unir, entonces no hay ósmosis, ¿no? Pero cuando sí podemos adherirnos a algo, ¿no? Entonces el bautizarse en este contexto, eso es lo que en mi entender puedo yo explicar, ¿no? Que al ser bautizados estamos uniéndonos a Él para morir con Él y resucitar con Él. Sí. ¿Por qué? Pues porque Él pasó por ese proceso. Sí. Y es por la fe. Es una buena explicación. Entonces, cuando celebramos hace 2 semanas, 3 semanas, la Semana Santa, podemos decir, Cristo murió, yo morí con Él. Cristo resucitó, yo resucité con Él. Estamos tan unidos. Muy bien. Elsa. Bueno, pastor, yo le agrego algo ahí a la hermana que cuando uno se bautiza, uno
dice, muero para el mundo y vivo para Cristo. Gracias. Ricardo. Bueno, yo cuento la experiencia personal. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo incluso me vestía diferente. Actuaba diferente. Al bautizarse uno cambia hasta la forma de vestirse. Uno va a porque uno va a la iglesia, al principio ve que todos se visten de una forma. Entonces uno poco a poco va entrando en el mismo ritmo de la iglesia, a vestirse como se visten los demás. ¿Ya? Porque al principio usted fíjese en los hermanos que llegan por primera vez a la iglesia. Y después véanla en 2, 3 o 4 veces después. Dios los va podando. Dios los va transformando. Y eso a mí me ocurrió con el bautismo. Yo poco a poco he ido cambiando. A lo mejor no soy la perfección de hermano. A lo mejor me falta mucho que me poden. Pero ya hubo un cambio. Sí. Hubo un cambio. Sí, empieza una batalla, empieza una lucha. Porque cuando llegamos a ser hijos de Dios, somos una nueva criatura, pero el pecado todavía habita en nosotros y hay una lucha. Nuestra identidad en Cristo no quiere hacer lo que la naturaleza pecaminosa quiere hacer, entonces hay una lucha y vamos a tener esa lucha toda nuestra vida. Lean Romanos 7 si quieren ver la lucha que el apóstol Pablo tenía. Pero muy bien, gracias. Yuri. Yuri, ¿está ahí? Pastor, la verdad es que me ponía a pensar. ¿Sí? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. La verdad me ponía a pensar en lo que decía el hermano. Yo tengo una experiencia conforme a mi papá. Creo que todos tenemos una carrera en el camino con Jesús. Como estemos, donde estemos, de alguna manera todos vamos progresando. Pero mi papá era un hombre agnóstico. Y en el tiempo, cuando vio y notó el cambio en nosotros, digamos los frutos en sí, mi papá quiso probar y él fue bautizado. Y ya el hecho de ser bautizado te da como el pie y es como resucitar, como dice la palabra, resucitar, ser una nueva criatura. Sin darse cuenta, él nos demostró a nosotros que él estaba aplastando o muriendo en él el hombre viejo. Tal vez, bueno, mi papá murió hace muy poco tiempo y no lo alcancé a ver más en el camino, ¿cierto? Pero me doy cuenta que cuando dice el Señor que no es por obra, ¿cierto? Para que nadie se vanaglorie, Él nos dice en sí que es la voluntad de Él. Y esto de bautizarse es una voluntad de Él, no nuestra. Es algo que tenemos que hacer para nacer de nuevo. ¿Cuántas personas sufrimos de egoísmo y de nuestros caracteres propios que no queremos nacer de nuevo? No podemos tampoco. Y el Señor nos da la oportunidad en este pasaje. Sí, muchas gracias. Vamos a Camilo ahora. Pastor, yo lo tengo en esta forma. Cuando uno es sepultado en Cristo, odia las malas acciones y los malos deseos. Me despojo del viejo Adán y por medio de construcción y de arrepentimiento. Resucitado en Cristo, amo la justicia y la pureza. Me revisto del nuevo hombre por amor y por gratitud. Todos los días cada día ese es el significado del bautismo. Sí, sí. Muchas gracias.
No solamente es una cosa que pasó hace años o solamente, pues el bautismo solamente se hace una vez, pero podemos meditar el significado de eso y luchamos en contra de la naturaleza pecaminosa todos los días y recordar que somos hijos de Dios a través de su gracia, pensando en nuestro bautismo. El bautismo puede ser y puede ser algo muy, muy rico para nuestra meditación diaria. Una persona más. Profesor, perdón, sí. profesor. Mire, yo entiendo muy bien qué es lo que quiere, qué es lo que quiere decir el bautismo, lo que significa. Pero también me salta una duda de esto, de este pasaje de Colosenses. En el sentido del bautismo, por ejemplo, usted conoce la doctrina de la Iglesia Católica, que se deben de bautizar los bebés apenas unos días de nacidos, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice que debemos ser adultos para morir y renacer. Sí, eso es otro tema y es un tema muy importante. Quisiera hablar con usted sobre eso, pero tal vez no en esta clase, tal vez después de la clase. Y yo en este momento, en este versículo, no veo un requisito de ser adulto, desde este versículo no veo un requisito de ser adulto aquí, pero usted tocó un tema muy importante. No sé si usted ha tomado la clase de las enseñanzas de Jesús, los sacramentos y la oración. Sí, la paz en, ¿cómo se llama? La paz en ti. ¿Se llama? Sí. Pues en otros cursos tocamos el tema del bautismo más profundamente, especialmente con el tema de a quiénes bautizamos. Sí, está bien. Gracias. Una persona más, Katia. Sí, profesor. Creo que el bautismo es muy importante tomarlo en cuenta diariamente para siempre estar arrepintiéndonos de nuestros pecados, para que el hombre, el viejo Adán, vaya siendo mermando, vaya mermando en nosotros y Cristo vaya ocupando el lugar en nosotros, el lugar en el Espíritu Santo en nosotros. Sí, gracias. Es un tema hermoso y muy profundo. Quisiera pasar más tiempo con él, pero pues tal vez les mando algunos videos que hemos hecho en Academia de Cristo sobre el bautismo. Para sí, que... por favor. Sí, se lo agradeceríamos, pastor. Ok. Ok, aquí el significado, aquí este usa una imagen diferente, pero nos lleva a la misma conclusión. El bautismo nos conecta con la muerte de Jesús. Porque es un consuelo constante para el discípulo recordar su bautismo. Conclusión. El bautismo en Cristo significa que al recordar nuestro bautismo estamos seguros de que estamos conectados a Cristo y por lo tanto nuestra deuda, la deuda de pecado, cuando pecamos es como si fuera una deuda. Nuestra deuda ha sido pagada porque estamos conectados a Cristo, quien nos pagó la deuda. Muy bien. Vamos a ir un poco más rápidamente aquí al final de nuestra clase. Vamos a saltar esa pregunta ahora. Aquí. ¿Por qué el bautismo nos mueve a separarnos del pecado? Hemos mencionado que el bautismo empieza una lucha, porque nuestro nuevo hombre en nosotros lucha, la nueva criatura lucha en contra del pecado.
El bautismo produce un cambio real que por el Espíritu de nuestro Dios hace que nos separemos del pecado y de los estilos de la vida pecaminosos porque estamos en Cristo. Eso no quiere decir que nunca pecamos. Eso quiere decir que hay una lucha y nuestra identidad que está en Cristo busca maneras para alejarse del pecado porque no quiere pecar. Hay otra parte de nosotros que quiere pecar y hay una lucha. Ricardo Ramos. Yo lo veo así como me mostraron el ejemplo de la botella. Una botella vacía, a medida que se le va llenando el líquido, a medida que el Espíritu de Dios va llenando a la persona, va expulsando aire. Al echar líquido a una botella, va expulsando aire. Al entrar el Espíritu Santo al cuerpo de uno, va expulsando lo malo. Y por eso empiezan los cambios en las personas. Así lo entiendo yo. Sí, no sé si ustedes han escuchado de la historia de los dos lobos. Hay algunas historias indígenas que hablan acerca de dos lobos, un lobo blanco y un lobo negro, y están luchando y alguien le pregunta a un hombre sabio y le dice, ¿quién va a ganar? ¿El lobo negro o el lobo blanco? Y el sabio dice, el lobo a que alimentas. Entonces, si alimentamos el pecado, va a estar ganando. Si alimentamos con la palabra de Dios, como decimos antes, la nueva criatura, esa va a ir ganando más y más. Sí. A medida que vamos aprendiendo, conociendo, estudiando la palabra, vamos eliminando al lobo malo. Exactamente. Y por eso, pues, los pecados supuestamente pequeños son peligrosos porque estamos alimentando el lobo negro. De a poquito. Yuri. Pastor, quería hacer una consulta. Sí. Yo creo sinceramente que esto tiene que ver en relación a que ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Estando Cristo en nosotros empezamos a tomar un carácter distinto. Se me ocurre. Sí. Yo me acordaba de la palabra de Pablo cuando él dice que Cristo estaba en él, recordando a todos los apóstoles y las personas seguidoras de Dios. En el tiempo ese, la gente moría y sabía que iba a morir prontamente de una muerte no muy grata. Y cuando se acercaba su muerte o cualquier cosa, Pablo nos dijo que él ya no era, que era Cristo en él. Yo creo que uno empieza a mutar en Cristo. Y es por eso que uno no tiene miedo al enfrentarse a las cosas. Ya el miedo se le va porque es Cristo ya el que empieza a funcionar por uno. Sí. Eso quería decir, pastor. Muchas gracias. Y para terminar ahora, somos salvos por gracia mediante la fe. Las obras son el resultado de la gracia y la fe. Esta frase es como la frase que mencioné antes. Es muy importante tener estas dos oraciones bien cimentadas en nuestra mente para entender la Biblia mejor y para entender las enseñanzas de Jesús. Somos salvos por la gracia mediante la fe. Y las obras son buenas, queremos las obras, pero son el resultado. Si empezamos a decir que las obras son la causa de nuestra salvación, nos metemos en problemas, nos equivocamos, desviamos, no estamos en la Biblia. Si decimos que las obras son una obligación, nos desviamos, nos equivocamos. Las obras brotan de algo diferente, brotan de una actitud de
de gratitud, brotan de un corazón que ama porque Cristo nos amó. Espero que me entiendan. Son diferentes. Es una alegría. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Yuri. Perdón, pastor, no bajé la mano. Ok, sí. Entonces vamos a concluir. Otra vez a propósito del grupo de WhatsApp, vamos a publicar algunas cosas allí, la tarea, sus preguntas sobre el curso, la importancia de hacer la tarea, que es ver el video, contestar las preguntas, hacer la lectura. Y la próxima clase, Dios mediante, será el lunes. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, te damos gracias por habernos salvado, por la gracia, por tu gracia. Gracias por darnos la fe a través del bautismo, a través de tu palabra. Manténnos firmes en la fe. Haznos discípulos buenos y dispuestos a hacer buenas obras. Danos una confianza en tu palabra que nos mantiene en esa fe. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. 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 Muchas gracias.